Me llamo Remedios. Tengo 72 años. A esta edad, uno piensa que la vida ya no te va a cambiar demasiado, que los días pasarán tranquilos entre plantas, memorias y alguna que otra visita de los nietos. Pero lo que me pasó rompió todos esos esquemas. Hace 6 años, algo ocurrió. Algo que me obligó a convertirme nuevamente en madre cuando ya estaba cansada, con los huesos desgastados y el corazón parchado. Una noche, mi hijo Ernesto llegó con su esposa Sandra. No traían flores, ni cariño. Solo a Diego, mi nieto. Un niño especial, con una discapacidad motora. Y con una mirada que parecía preguntar por qué el mundo ya lo había abandonado. Desde entonces, todo cambió. Tuve que aprender a cuidar desde cero, a inventar juegos donde no había espacio, a convertir lágrimas en canciones para que él pudiera dormir tranquilo, y a vivir con un silencio más pesado que la soledad, el de mis propios hijos, que nunca más llamaron. Pero la historia no se detiene ahí. Pasaron los años. Diego creció, y con él algo se fue gestando en silencio. Una semilla de esperanza, que ni siquiera yo sabía que estaba plantando. Y entonces, un día cualquiera, lo impensado ocurrió. Una carta, una visita, una oportunidad. Y el pasado regresó. Pero yo ya no era la misma. Y Diego, mucho menos. No te voy a contar qué pasó. Solo puedo decirte que todo cambió. Y que esta vez fui yo quien tuvo la última palabra. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que alguien te dio la espalda cuando más lo necesitabas? Quiero leer tu historia. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesita esperanza y activa la campanita para no perderte lo que viene. Toda mi vida pensé que, llegado este punto, solo me preocuparía por las plantas del jardín y las pastillas para la presión. Pensé que los días se irían apacibles, uno tras otro, entre rezos por la mañana y novelas en la tarde. Pero ya ven, la vida se empeña en recordarnos que uno no deja de ser madre nunca, ni aunque el cuerpo canse, ni aunque los hijos se olviden. Lo que voy a contarte empezó hace 6 años, aunque para ser sincera, empezó mucho antes. Desde que mi hijo Ernesto se casó con Sandra, supe que algo no iba bien. Ella nunca me miraba a los ojos. Siempre hablaba en diminutivos, como si me hiciera un favor existiendo. Y él... bueno, él empezó a cambiar desde que se fue a vivir a Monterrey con ella. Primero dejó de venir a los cumpleaños. Luego, de llamar en Navidad. Y al final, el único sonido que quedaba suyo era el eco de su nombre cuando yo rezaba por las noches. Pero nunca imaginé lo que pasaría aquel viernes lluvioso. Estaba lloviznando, ¿sabes? De esa lluvia finita que no moja del todo pero cala hasta los huesos. Me acuerdo que estaba sentada bordando un mantel viejo, cuando escuché el golpe en la puerta. No fue un timbre. Fue un golpe seco, como quien no quiere que lo reciban, pero igual toca. Me levanté con cuidado. Las rodillas ya no eran las de antes. Y cuando abrí, lo vi. Diego, mi nieto. Apenas 5 años, mojado hasta los calcetines, con una mochilita azul colgada del hombro y los ojos. Esos ojos que solo los niños abandonados tienen. A su lado, Ernesto. Y detrás, Sandra. Pero no bajaron del coche. Solo lo dejaron ahí, como quien deja un paquete, como quien se deshace de un estorbo. «Hazte cargo tú, mamá. Ya no podemos más», dijo Ernesto, sin mirarme directo. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasa a Diego?» «Lo que ya sabes. Lo diagnosticaron con parálisis cerebral. No camina bien. Apenas habla. Y Sandra no puede con esto. ¿Y tú? ¿Tú tampoco puedes con tu hijo?» «Es complicado, mamá. Tenemos muchas cosas. Trabajo, problemas. Tú tienes tiempo. Ya estás jubilada. Puedes cuidarlo mejor». Me dejó una hoja arrugada. Diagnóstico médico, indicaciones, una lista de medicamentos, y sin más, se subió al coche. Sandra ni volteó. Y Diego
Diego solo me miraba, en silencio, con esos ojos enormes, como preguntando si también yo lo iba a dejar. Lo abracé, sin pensar, sin preguntar, sin condiciones, porque así somos las abuelas, ¿no? Somos el último refugio cuando todos los demás cierran la puerta. Al principio no supe qué hacer. Nunca había criado a un niño con discapacidad. Yo solo era una maestra retirada, de primaria, de esas que enseñan con tiza y paciencia. Pero no se necesita saberlo todo para dar amor. Y eso fue lo primero que le di. Transformé la sala en aula. Pegamos dibujos en las paredes. Aprendí sobre estimulación temprana viendo videos por internet. Le cantaba canciones que inventaba. Le masajeaba las piernitas cada noche, aunque dolieran las mías. Y poco a poco, Diego empezó a cambiar. No caminaba bien. No hablaba como los demás. Pero sonreía. Y eso ya era milagro suficiente. Los vecinos empezaron a murmurar. Que si, qué pecado tan grande. Que si, ese niño está enfermito. Que si, la vieja ya no debería cargar con eso. Pero no me importaba. Diego tenía su propio ritmo. Y yo, también. Durante años fuimos solo él y yo. Lo llevaba al parque empujando su carrito viejo. Lo alimentaba con papillas que aprendí a preparar de 1000 maneras. Le contaba cuentos donde él era el héroe, el astronauta, el mago más poderoso. Y aunque me dolía no tener noticias de Ernesto, aprendí a no esperarlas. Nunca más volvió a llamar. Nunca preguntó si Diego estaba bien. No mandó una postal, ni una medicina, ni un centavo. A veces, cuando Diego dormía, me iba al cuarto y le hablaba a Dios. No para pedir, solo para desahogar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a doler tanto criar al hijo de alguien que ya no existe? Un día Diego se enfermó. Una fiebre de esas que no se bajan ni con paños de agua fría. Corrí con él al hospital. Y ahí me lo dijeron, como quien comenta el clima. «Señora, ¿y usted es la madre?» «No, soy la abuela». «¿Y los padres?» «No sé. No han vuelto». Me miraron raro, como si fuera una historia repetida, como si fuera común ver niños que solo son criados por viejos. Esa noche, cuando volví a casa con Diego dormido entre mis brazos, entendí algo. El abandono no siempre grita. A veces, solo se queda. Pero esta historia no acaba ahí, porque hace un mes algo cambió. Recibí una carta. Sí, una carta. De esas que ya nadie manda. Con una invitación, un reconocimiento, una posibilidad. Y ahora, mientras te escribo esto desde el sillón donde tantas veces canté para Diego, siento que algo nuevo se acerca. ¿El pasado volvió? Sí, pero esta vez yo ya no soy la misma. Y Diego tampoco. A veces me despierto antes que Diego. Me gusta observar cómo duerme, con ese rostro en paz que tanto me recuerda al Ernesto que crié. Pero también hay algo distinto, algo que me hace pensar que, tal vez, este niño vino al mundo con una misión que yo aún no entiendo por completo. Después de aquella noche lluviosa en que me lo dejaron en la puerta como quien deja una caja que ya no quiere, mi vida cambió para siempre. Lo supe desde el primer instante en que lo cargué entre mis brazos. Aunque no pesaba mucho, sentí el peso del abandono, de la responsabilidad, de todo lo que venía por delante. Diego tenía problemas motores. Eso lo sabíamos. Pero lo que no sabíamos era todo lo que sí podía hacer. Al principio las cosas no fueron fáciles. Yo no tenía dinero extra para terapias ni para consultas privadas. Mi pensión era apenas suficiente para pagar la luz, el gas y el poco mandado que alcanzaba para 2. Tuve que dejar de comprar mis medicamentos más caros para poder comprarle pañales a Diego. Y aún así, nunca me quejé. Conseguí una silla de ruedas usada gracias a la señora Ernestina, una vecina que vendía tamales en la esquina y que se compadeció de nosotros. Estaba rayada y una de las llantas rechinaba, pero servía. Y a veces, cuando bajábamos al parque, los niños lo miraban con curiosidad. Uno le dijo,
¿Y por qué no caminas? Diego bajó la mirada, pero yo me agaché a su altura y le susurré al oído. Porque tú no viniste a correr. Viniste a volar, mi niño. Y ya lo verás. Desde entonces, cuando alguien le preguntaba eso, Diego respondía con una sonrisa traviesa. Porque estoy aprendiendo a volar. La escuela fue otro desafío. Fui de plantel en plantel, pidiendo que aceptaran a Diego. En uno me dijeron que no tenían el personal capacitado. En otro, que era mejor una institución especial. Al final, una joven directora, la señorita Lorena, accedió a recibirlo medio tiempo. No prometo que será fácil, señora Remedios. Yo no busco fácil, le dije. Busco justo. Empecé a llevar a Diego todos los días a las 8 de la mañana, empujando su silla por las calles irregulares de nuestro barrio. A veces llovía. A veces hacía un calor que derretía el asfalto. Pero nunca fallamos. Y poco a poco, Diego fue conquistando a todos. La maestra me decía: «Tiene algo, señora. Un brillo, una alegría que contagia». Y yo solo asentaba, porque ya lo sabía. Ese niño, que no podía caminar bien ni hablar con claridad, tenía la capacidad de iluminar el cuarto solo con su presencia. Pero criar a Diego no solo fue dulzura. También hubo noches de fiebre, días de frustración, madrugadas de llanto cuando yo ya no podía más y le suplicaba a Dios que me diera fuerzas, solo un poquito más. Un día, me desplomé en la cocina. No fue nada grave, según el doctor. Presión baja, cansancio, estrés. Pero para mí fue una alerta. ¿Y si un día ya no puedo levantarme?, me pregunté. Lo único que me mantenía en pie era ese niño. Su risa, su esfuerzo, su forma de aplaudirme cuando yo lograba preparar su arroz favorito sin que se pegara en el sartén. Y aún así, no dejaba de pensar: ¿qué será de él si yo falto? Entonces llegó la carta. Era un sobre beige, sin remitente claro. Adentro, una invitación escrita con letra formal. Estimada señora Remedios Torres, hemos sido informados, a través de la Escuela Primaria Benito Juárez y la Fundación Manos que Ayudan, de su invaluable labor como cuidadora y educadora de su nieto, Diego Torres. Nos complacería mucho que usted y Diego asistieran al evento de reconocimiento a cuidadores familiares en el Auditorio Municipal el próximo jueves a las 18:00 Cherrierse. Será un honor contar con su presencia. La leí varias veces. No entendía. ¿Cómo habían sabido de nosotros? Fui hasta la escuela y le pregunté a la señorita Lorena. Yo los nominé, me confesó, sonrojada. Lo que usted hace no es común, señora Remedios. Es heroico. Me quedé callada. Heroico. No me sentía heroína. Solo era una abuela haciendo lo que debía. Pero acepté. Más por Diego que por mí. El día del evento nos vestimos lo mejor que pudimos. Yo saqué mi vestido azul, el de los domingos especiales, y le puse a Diego su camisa blanca, la misma que usamos para la foto escolar. Cuando llegamos al auditorio, había mucha gente. Otros abuelos, tías, hermanos mayores, todos con algún niño a su lado. Y ahí entendí que no estaba sola, que en este país somos muchos los que criamos con el corazón. Cuando otros solo se fueron, nos sentaron en la segunda fila. Diego estaba emocionado. Aplaudía cada vez que alguien subía al escenario. Y cuando nombraron mi nombre, me paralicé. «Abuelita», me dijo Diego, tomándome la mano. «¿Eres tú?» Me ayudaron a subir. La gente aplaudía. Yo no sabía qué decir. Tomé el micrófono y hablé con la voz temblorosa. Yo no soy nadie especial. Solo soy una mujer que no supo cerrar la puerta cuando tocaron. Y que desde entonces aprendió que el amor, cuando es verdadero, se da sin condiciones. Hubo silencio. Luego, más aplausos. Y una señora del fondo gritó: «Bendita seas, doña Remedios». Esa noche al volver a casa me sentí ligera, como si algo en mí hubiera cambiado. Pero no sabía que eso apenas era el principio. Al día siguiente, mientras lavaba la ropa,
Sonó el teléfono. Una voz que no reconocí me dijo: ¿La señora Remedios Torres? Le llamamos del Instituto Nacional de Inclusión. Tenemos algo que proponerle. Algo que podría cambiarle la vida a usted y a Diego. Me quedé sin palabras. No entendí bien de qué se trataba. Solo sé que colgué con las manos temblando. Y esa noche, mientras Diego dormía, me senté en el sillón y recé como hacía años no rezaba. Porque algo estaba por venir. Algo grande. Algo que tal vez traería de regreso lo que una vez creí perdido. Pero esta vez yo ya no era la misma. Y Diego tampoco. Cuando colgué el teléfono esa tarde, sentí que el corazón me latía en la garganta. Me quedé ahí, sentada, con las manos húmedas por el agua del lavadero y la mente dando vueltas como ropa en ciclo de enjuague. El Instituto Nacional de Inclusión. Nunca había escuchado ese nombre, y sin embargo, su tono era tan formal que me pareció de otro mundo. ¿Qué podrían querer de una vieja como yo? Esa noche no dormí. Diego sí, claro. Él duerme como si el mundo fuera bueno. Como si la gente no abandonara. Como si nadie, nunca, te dejara con una mochila y un papel arrugado en la puerta. Lo vi dormir y me pregunté si ese sería el último día de nuestra vida tal como la conocíamos. Porque aunque la llamada fue breve, algo en la voz de la señorita... ¿Cómo se llamaba? ¿Lucía? ¿Laura? Me dijo que aquello no era cualquier cosa. Al día siguiente me desperté con el ruido de los perros del vecino y un gallo terco que no sabe que ya no vivimos en el campo. Preparé el desayuno como siempre. Avena con un poco de canela para Diego, café negro para mí y un par de tortillas que sobró del día anterior. Me dolía un poco la cadera. El frío, seguramente. Pero no dije nada. Siempre que Diego me ve quejándome, se preocupa. ¿Estás bien, abuelita? Estoy bien, mi niño. Solo es el cuerpo recordándome que sigo viva. Sonrío. Esa sonrisa me da fuerzas cuando todo lo demás falla. A las 9 en punto sonó el teléfono de nuevo. Contesté rápido, como si tuviera miedo de que se arrepintieran de llamarme. Esta vez la voz fue más clara, más segura. ¿Doña Remedios? Habla Lucía Contreras, del instituto. Quería confirmar si usted estaría dispuesta en recibirnos en casa. Queremos conocer a Diego personalmente y hablar con usted cara a cara. Tragué saliva. ¿Visita? ¿Aquí? Claro, sí, cómo no. Pero mi casa es humilde, señorita. Justamente por eso queremos ir. No se preocupe. Estamos muy agradecidos de que nos reciba. Acordamos para el viernes a las 11. Colgué y me quedé mirando las paredes despintadas del comedor. El reloj colgado que ya no marcaba la hora correcta. Las sillas de plástico que me regaló la vecina. Y de pronto, me dio pena. No por mí, sino por ellos. Por lo que verían. Por lo que no teníamos. Pasé el resto del día limpiando. Diego me ayudó con gusto. Le pedí que dibujara algo para colgar en la pared. Hizo una casa con flores y un cielo azul. Le quedó hermoso. Lo pegué justo al lado del espejo, como si fuera un cuadro de museo. El viernes amaneció con nubes. No llovía, pero el cielo parecía cargado de preguntas. A las 10:50 ya estaba peinada, con mi rebozo más bonito y un café recién hecho en la mesa. Diego estaba en su silla, con su mejor camisa, la de rayas verdes, y un par de calcetines nuevos que compré en la tiendita de la esquina. Tocaron la puerta a las 11:07. 3 golpes suaves, educados. Abrí con el corazón a punto de salirse. 2 personas. Una mujer joven, de cabello corto y lentes gruesos. Y un señor mayor, de traje sencillo y expresión amable. «Buenos días, doña Remedios», dijo la mujer. «Gracias por recibirnos». Pasaron y les ofrecí asiento. Diego los miraba con curiosidad. Él siempre ha sido observador. La mujer se agachó a su altura y le extendió la mano. «Hola, Diego. Es un gusto conocerte. Soy Lucía». Diego dudó un segundo. Luego le dio la mano.
Eso ya era una señal de confianza. Yo lo conocía bien. Estuvimos conversando casi una hora. Me hicieron preguntas de todo tipo. ¿Cómo era nuestro día a día? ¿Cómo me las arreglaba con la pensión? ¿Qué tipo de apoyos tenía? ¿Qué metas tenía Diego? ¿Qué soñaba él con ser? Me sorprendió ver al señor tomar nota de todo. Como si nuestra historia tuviera valor. Como si no fuéramos solo otra estadística de los que sobreviven a la orilla del sistema. Lucía, en un momento, sacó un folder azul con varios papeles. Me lo ofreció con cuidado. Doña Remedios, después de lo que supimos gracias a la fundación y a la escuela, hemos decidido incluirlos en un programa piloto que busca visibilizar y apoyar a familias cuidadoras, especialmente abuelas como usted. No entendí bien. ¿Un programa? Sí, dijo el señor por fin. Queremos apoyar a Diego con terapias gratuitas. También ofrecemos una beca especial para sus estudios. Y, si usted lo permite, queremos documentar su historia. Grabar un pequeño reportaje para mostrarle al país lo que significa el amor verdadero. Me cubrí la boca. Sentí que me ardían los ojos. ¿Un reportaje? Pregunté incrédula. Pero si nosotros no somos nadie. Lucía sonrió con ternura. Precisamente por eso. Porque ustedes representan a muchos que nadie ve, pero que sostienen este país. No supe qué decir. Solo asentí. Acepté. No por fama, ni por dinero, sino porque algo dentro de mí me dijo que esta era la puerta que Diego necesitaba para que el mundo lo viera como yo lo veo. Como un niño capaz, brillante y lleno de luz. Ellos se fueron agradeciendo la calidez. Se llevaron una copia del dibujo de Diego, el de la casa y el cielo. Dijeron que tal vez lo pondrían en el reportaje. Yo les regalé un frasco de mermelada de guayaba que hice hace semanas. Pequeño gesto, pero con cariño. Cuando se fueron, me senté en el sillón. Diego se me acercó y me abrazó sin decir nada. Y ahí, por primera vez en años, lloré sin miedo. No por tristeza, sino por una esperanza que no sabía que aún vivía en mí. Pero claro, la vida siempre pone pruebas. Y justo cuando creí que todo empezaba a mejorar, sucedió algo que me revolvió el alma. Una llamada. Una voz del pasado. Un nombre que juré no volver a escuchar. Y ahí supe que lo que habíamos construido podía estar a punto de tambalearse. Cuando sonó el teléfono esa tarde, Diego estaba viendo su programa favorito en la televisión chiquita del comedor. Yo estaba en la cocina, preparando arroz con leche, como le gusta, con canela y ralladura de naranja. El aroma llenaba la casa, y por un instante todo parecía en calma. Pero ese sonido, ese maldito timbre, no era hora habitual de llamadas. Nadie llama a esas horas si no es algo serio. Secándome las manos en el delantal, caminé hasta el aparato y contesté con un temblor que no supe de dónde vino. ¿Bueno? Una pausa. Luego, una voz. Mamá. Congelé. Esa palabra. Esa voz. Ernesto. Tardé un segundo en reaccionar. Sentí que el estómago se me apretaba como puño. ¿Qué haces llamando? Pregunté, no con enojo, con algo más frío. Distancia. Yo supe del reportaje, dijo él como si fuera normal, como si hubiéramos hablado la semana pasada. Vi una nota en internet, una foto de Diego. Dijeron tu nombre, mamá. Apareció tu dirección. Me quedé en silencio. ¿Y? Quiero ir a verlo, dijo de golpe. ¿A ti? A él. Me quedé helada. Respiré profundo. Diego seguía riendo como los dibujos animados. ¿Después de 6 años? Susurré. Después de dejarlo como si fuera un mueble viejo. Después de decirme que no podían con una criatura así. ¿Vienes ahora? ¿Por qué? Porque salimos en una nota. La línea quedó muda. Luego, su voz bajó. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. No hay excusas. Sandra y yo estábamos jóvenes, asustados. No sabíamos qué hacer. Teníamos un año entero hablándoles de las crisis que Diego tenía. Grité, sin poder contenerlo ya.
Un año rogándoles que buscaran ayuda. Y cuando más los necesitaba, ustedes desaparecieron. No estoy orgulloso, respondió, casi con un hilo de voz. Lo sé, pero quiero arreglar las cosas. Quiero volver a verlo. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en la silla más cercana. Apoyé el codo en la mesa y me cubrí los ojos. ¿Y crees que con venir ahora todo se arregla? ¿Que va a sonreírte, abrazarte, decirte papá como si nada? Silencio. No lo sé, confesó. Pero quiero intentarlo. No le dije que sí, tampoco que no. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Colgarle? ¿Negarle el derecho de ver a su hijo? ¿Proteger a Diego de un nuevo abandono? Mi mente era un caos. Cada fibra de mi cuerpo quería protegerlo, evitarle una nueva herida. Pero también sabía que hay heridas que solo se sanan enfrentándolas. Pasé la noche en vela. Vi a Diego dormir, tranquilo, con su brazo sobre el peluche que le hice con retazos de suéter viejo. Me pregunté si era justo dejar que ese hombre, que desapareció sin mirar atrás, volviera a entrar en nuestras vidas. Pero también me pregunté si yo era la persona indicada para tomar esa decisión por él. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté: Diego, si un día alguien viniera a verte, alguien de antes, ¿qué harías? Levantó la vista, curioso. ¿Cómo quién? Como, no sé, alguien que te quiso, y luego se fue. Se quedó pensando. Luego respondió: simple, como solo un niño puede hacerlo. Le preguntaría por qué se fue. Y luego, vería si me quiere de verdad. Sentí que algo se rompía en mí. Él ya entendía. Más de lo que yo quería admitir. Llamé a Ernesto por la tarde. Le dije que podía venir. Que tendría una sola oportunidad. Que si le causaba el más mínimo dolor a Diego, no volvería a pisar esta casa jamás. Llegaría el sábado. Los días pasaron lentos. Lucía me llamó para decir que el reportaje saldría en televisión local la semana siguiente, que querían venir con cámaras para grabarnos haciendo cosas cotidianas, para mostrar lo que era nuestra vida real. Le dije que sí, pero con condiciones. Nada forzado. Nada de fingir que todo era perfecto. Nuestra vida no era un comercial. Era digna, sí, pero también era dura. Quería que eso quedara claro. El sábado llegó. Me desperté antes del amanecer. Limpieza rápida, ropa planchada, cabello recogido. Le puse a Diego una camisa que le quedaba un poco grande, pero que le gustaba porque tenía botones de madera. Preparé pan dulce y chocolate. A las 10:42 tocaron la puerta. Respiré hondo. Y abrí. Ahí estaba él. Ernesto, mi hijo, más viejo, más delgado, con barba y ojos que no podía leer. Detrás de él, Sandra, callada, cabizbaja. Traían en las manos una caja de cartón con juguetes y libros. «Hola, mamá», dijo Ernesto. «Hola, Diego». Mi nieto los miró, serio. No dijo nada. Solo los miró, con esos ojos que han visto más de lo que deberían. Con la sabiduría que le han dado años de preguntas sin respuesta. «¿Te acuerdas de nosotros?», preguntó Sandra, con la voz rota. Diego parpadeó. Y entonces dijo, con una calma que me heló: «Me acuerdo de cuando se fueron». Un silencio. Denso. Doloroso. «Perdón», susurró Ernesto acercándose de a poco. «Perdón, hijo. Perdón por todo». Diego no respondió. Solo bajó la vista. Y en ese momento, supe que nada sería fácil. Pero también supe que el reloj había empezado a correr. Lo que viniera después dependería de ellos, y de él, y de mí. Nunca pensé que volver a ver a Ernesto y a Sandra me movería tantas cosas por dentro. No hablo de nostalgia. Hablo de algo más profundo. Como si se hubieran abierto cajones que yo misma había cerrado con llave hace años. Después de que Diego les habló con esa frialdad suave, que me dolió más que un grito. Pasamos al comedor. Preparé chocolate caliente para todos, aunque yo apenas lo probé. Me temblaban las manos. Ernesto miraba a su hijo de reojo.
como si quisiera medir cada gesto, cada silencio. Sandra, en cambio, no decía nada. Mantenía la vista fija en la taza, girándola entre las manos. «Está grande», dijo finalmente Ernesto. «Más de lo que imaginé». «Tiene 10 años», le respondí, seca. «Lo sé, mamá. Es que no sabía cómo...» «No sabías nada, Ernesto. Esa es la verdad. No sabías cómo criarlo, cómo aceptarlo, cómo quererlo. Pero supiste muy bien cómo irte». Él bajó la cabeza. Por primera vez en años, sentí que tenía la voz más fuerte. Diego me miró, confuso. «¿Te vas a enojar con él?», me preguntó bajito. «¿O le vas a dar otra oportunidad?». Suspiré. A veces, los niños nos enseñan más de lo que imaginamos. «No estoy enojada, mi amor. Estoy... cuidándote». Después de esa visita, vinieron algunas más. Los domingos por la tarde. Con pasteles que Sandra traía de una panadería cara, con libros que Diego no pedía pero agradecía, con una sonrisa nerviosa de Ernesto que parecía más una súplica que otra cosa. Al principio, Diego no hablaba, solo los observaba. Jugaba con sus muñecos, hacía sus tareas en la mesita del rincón. Yo dejaba que todo fluyera, como si no fuera mi casa, como si fuera una espectadora más. Pero luego, algo comenzó a cambiar. «Papá, ¿puedes pasarme el lápiz azul?», dijo Diego una tarde. Ernesto se congeló. Casi se le cae la taza. «¿Papá?», repitió como si dudara haber escuchado. «Sí, ¿no eres tú?». Sandra soltó una lágrima. Yo tragué saliva. Ernesto se levantó despacio, fue hasta él y le dio el lápiz. Sus dedos temblaban. «Sí, hijo», respondió. «Soy yo. Y lo siento tanto». No hubo abrazo, ni emoción exagerada, pero hubo algo. Un inicio. A los pocos días Diego se enfermó. Una gripe fuerte. Fiebre. Tos. Lo cuidé como siempre. Con pañitos, con Vaporub, con oraciones. No dormí en toda la noche. Sentí miedo. Ese miedo que solo entienden las que aman desde las entrañas. Al día siguiente Ernesto vino solo. Traía una bolsa llena de medicamentos. «¿Cómo está?», preguntó sin saludar siquiera. «Mejorando. Pero me asusté», admití sin filtros. «No sabes lo que es verlo convulsionar. No sabes lo que es llorar sola en la madrugada, rogando que pase». «No, no lo sé», dijo él bajando los hombros. «Pero quiero aprender, mamá. Quiero estar». Quise creerle. De verdad. Pero no es fácil cuando las promesas llegan 6 años tarde. Un jueves, me citaron en la escuela. El director me esperaba con una carta en la mano. «Doña Remedios», me dijo con voz amable pero firme. «Diego es un niño brillante, pero sus terapias se han vuelto urgentes. Y la escuela, aunque lo quiere mucho, no tiene recursos suficientes. ¿Tiene algún familiar que pueda ayudarle económicamente?». Sentí la cara arder. «Solo me tiene a mí», contesté. «¿Y su padre?». Tragué en seco. «Su padre aparece los domingos». Me entregó la carta. Un listado de clínicas, precios, recomendaciones. Números imposibles para mi pensión. Regresé a casa con la mochila llena de frustración. Esa noche, mientras Diego dormía, llamé a Ernesto. «¿Tienes un momento?». «Claro, mamá». «¿Pasó algo?». «Sí, pasó la realidad». Le conté todo. La carta, las terapias, los costos, silencio al otro lado. «¿Y qué necesitas?». «No necesito caridad», aclaré. «Necesito que te hagas cargo, que seas padre. No solo en domingo, no solo con galletas y cuadernos de regalo». «Entiendo». «¿Entiendes? Porque hasta ahora lo único que has hecho es visitar. Pero criar es otra cosa». Tardó en responder. «Déjame ver cómo organizarme. Hablamos mañana». Colgué sin decir más. Al día siguiente vino con una propuesta. «Hablé con Sandra. Queremos ayudar con los gastos. Incluso, si tú lo permites, podríamos llevar a Diego con nosotros algunos fines de semana. Para que conozca su cuarto. Para que...». «¿Su cuarto?». Lo interrumpí. «Sí», dijo, casi con orgullo. «Le estamos preparando uno. En casa». Mi mundo se detuvo.
¿Y qué te hace pensar que él quiere dormir fuera de aquí? No lo sé. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos. Esa noche me senté junto a la cama de Diego. Mi amor, le dije acariciándole el cabello. Tu papá quiere que vayas a su casa a dormir un día de estos. ¿Qué piensas? ¿Tú también irías? No, corazón. Sería solo tú con ellos. Pensó en silencio. ¿Y si me vuelven a dejar? Mi alma se rompió en 1000 pedazos. No van a hacerlo. No esta vez. Pero si no quieres, no tienes que ir. Aquí es tu casa. Yo soy tu casa. Me abrazó. Fuerte. Tengo miedo, abue. Yo también. Confesé. Pero te voy a cuidar siempre. Vayas donde vayas. Esa fue la primera vez que Diego durmió fuera de casa. Se fue con una mochila pequeña, sus medicamentos y su peluche favorito. Yo le puse una medalla de San Benito en el cuello y le repetí las indicaciones a Ernesto 1000 veces. Lloré cuando cerró la puerta. No dormí en toda la noche. A las 7:04 de la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era Ernesto. Durmió tranquilo. Sandra lo despertó con hotcakes y me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que ya no tiene miedo. No dije nada. Solo lloré. Porque tal vez, solo tal vez, estábamos empezando a reparar algo. Mas esa historia aún guarda algo más. Algo que ni yo misma estaba preparada para enfrentar. Una semana después de aquella noche en casa de Ernesto, Diego ya quería volver. Me dijo que allá hacían los hotcakes en forma de dinosaurio, que su papá sabía ponerle bien la cobija y que su madrastra, Sandra, le contaba cuentos con voces chistosas. Le brillaban los ojos al contarlo. Y eso me desarmaba. Pero también me dolía. Me dolía reconocer que quizá, solo quizá, no era la única persona que podía hacerle bien a mi nieto. Y eso, a esta altura de mi vida, era una lección más difícil de tragar que cualquier pastilla. Empezaron a llevarlo los fines de semana. Luego, algunos días entre semana. Diego siempre regresaba con historias nuevas. Y con más abrazos. Como si temiera que, al estar allá, se le olvidara cómo volver. Una tarde, mientras él dibujaba en la mesa, me dijo: «Abue, ¿y si un día me voy a vivir con ellos?» Me paralicé. No por sorpresa, sino por el nudo en el pecho que no me dejó responder de inmediato. «¿Es lo que quieres?», le pregunté. Él bajó la mirada. «No sé. Allá hay espacio. Y juegos. Y un perro. ¿Y tu corazón?» «Mi corazón está aquí contigo, pero también está aprendiendo a estar allá». No supe si llorar de tristeza o de orgullo. Esa noche recé como hace mucho no rezaba. Pedí luz, paciencia y, sobre todo, humildad. Porque amar también es saber soltar. Días después Ernesto me propuso algo. «Mamá, Sandra y yo estamos considerando pedir la custodia formal de Diego. No queremos quitártelo. Queremos hacerlo bien esta vez». Mi cuerpo se tensó. ¿Y qué es hacerlo bien? Que él tenga todo lo que merece. Escuelas especiales, terapias, una familia completa. Tú siempre serás su casa, pero queremos ser parte también. Me sentí dividida, entre la abuela que lo crió como un hijo y la madre que entendía que los hijos no son pertenencias. ¿Y si yo no acepto? Entonces no lo haremos. No pensamos pelear contigo, mamá. Solo queremos ser valientes ahora. Lo miré. No era el mismo hijo que me abandonó hace 6 años. Tampoco era el niño que lloraba en mi regazo la noche que su padre murió. Era un hombre intentando corregir una decisión cobarde. Y por primera vez, creí en su mirada. Consulté con un abogado del DIFE. Fui yo misma. Con mi bastón, mi carpeta de documentos y el corazón apretado. El joven que me atendió me miró sorprendido cuando le expliqué la situación. «Pocas personas vienen aquí a ceder derechos con tanta dignidad», me dijo. «No estoy cediendo nada», le corregí. «Estoy haciendo espacio para que el amor crezca en más de un lugar». La custodia se firmó 2 meses después, con una condición: que Diego pudiera seguir viniendo conmigo al menos un fin de semana al mes.
y que nunca se le ocultara la verdad. Ernesto y Sandra cumplieron. No solo en papel, en actos. Inscribieron a Diego en una escuela con inclusión total. Le construyeron un baño adaptado. Sandra dejó su trabajo para acompañarlo más de cerca. Ernesto se unió a un grupo de padres con hijos con discapacidad. Y Diego floreció. Creció como nunca. Su cuerpo, su mente, su voz. Una mañana me escribió una carta. Abue, gracias por enseñarme que yo valgo, incluso cuando otros no me veían. Gracias por cantarme cuando estabas triste. Por usar tu pensión para mis medicinas. Por abrazarme cada vez que me caía. Sé que te duele que ahora duerma en otra casa, pero quiero que sepas que nunca dejé de vivir en ti. Eres mi raíz. Y sin raíz, no hay árbol que crezca. Te ama, Diego. No pude terminar de leerla sin llorar. Y esta vez, no de tristeza. Lloré porque entendí algo que me costó toda una vida aceptar. Que hay amores tan grandes que no caben en una sola casa. Hoy, tengo 78 años. Mis plantas aún florecen en el patio. Mi sala aún guarda la sillita pequeña que Diego usaba para pintar. Y mi corazón ya no está en guerra. Cada mes, Diego me visita con una mochila más grande, con historias de escuela, con dientes que se le caen y otros que le salen. A veces, me llama por teléfono solo para decirme, ¿sabías que te quiero? Y yo respondo, ¿sabías que eres mi mejor historia? Y aunque nunca volví a ver a Ernesto como el hijo que un día tuve en brazos, hoy lo veo como el hombre que eligió no repetir el abandono que vivió. Y eso también es valiente. Así terminó nuestra historia. No con finales perfectos, sino con cicatrices que aprendieron a no doler. Porque cuando eliges amar, incluso cuando no es justo, el tiempo, de alguna forma, termina devolviéndote la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. ¿Tú también crees que el amor verdadero no siempre viene de donde lo esperamos? Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias reales y conmovedoras. Comparte este video con alguien que necesita recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y recuerda, a veces, un pequeño acto de amor cambia una vida entera.